pero no pudo acceder al premio Nobel porque murió a los 80 y tantos años de un accidente, semanas después de que le dieran el premio Nobel, en el año 1901-1902. Virchow fue el que fundó la patología, la anatomopatología, fue el primer patólogo que existió, el que fundó la escuela de patología y la especialidad de patología y medicina como una de las ramas de la medicina. Así de importante fue Virchow. Él, por ejemplo, fue el primero que estipuló sin ningún lugar a dudas que una célula viene de otra célula en forma impajaritable. Nadie había dicho eso antes que él, y eso es verdad. Ahora, si alguien viene y nos dice una célula viene de otra célula, es como si nos dijeran en el mar hay olas, o sea, nos están diciendo un absurdo aparentemente, pero en esa época no se sabía. Él es el primero el que dijo una célula viene de otra célula. El único origen de la célula es otra célula, nadie lo había dicho, él fue el primero en determinar que la embolia pulmonar proviene de un trombos en las piernas y en la pelvis. Él fue el primero en decir eso. Nadie antes lo había dicho. Y no solo en decirlo, sino en demostrarlo con estudios de anatomopatología. Yo no sé si la triada de Virchow la dijo Virchow, porque no está escrito en sus libros, pero de repente la dijo. Pero yo creo que se la han adjudicado. Y peor todavía de haberse adjudicado, la han violado. Porque decir lo que dice esa triada no es verdad. Yo no creo que Virchow lo haya dicho. ¿Ya? En todo caso, no podemos vivir del pasado. Virchow era un genio y sin él no habría anatomopatología como es ahora. ¿Ya? Y hay que reconocer el pasado, hay que estudiarlo y hay que conocerlo. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir en el pasado. Es diferente conocer nuestro pasado y vivir en el pasado, ¿no? Entonces, lo que interesa para la trombosis arterial es la lesión endotelial, y lo que interesa para la trombosis venosa es el éxtasis y la hipercoagulabilidad. Y para muestra, un botón. Tú puedes tener una embolia pulmonar y un endotelio venoso y de arteria pulmonar totalmente sano. Entonces, ¿ahí dónde queda la triada de Virchow? ¿Ya? Y si tú tienes una trombosis coronaria, el 100% de las trombosis coronarias tienen lesión endotelial y ninguna tiene hipercoagulabilidad ni éxtasis venoso. Entonces, ¿dónde quedó la triada de Virchow? En ningún sitio, ¿no es cierto? Porque la verdad es esto. Esto es trombosis arterial y esto es trombosis venosa, y así debe ser encarado. Eso para aclarar algunos conceptos. Entonces, si alguien les dice que la triada, entonces ya saben ustedes lo que le van a decir de Virchow. Virchow era un genio. ¿Yo qué puedo hacer ante Virchow? Nada, pues. Nada. Ni para amarrarle los zapatos. Pero Virchow no dijo eso. No sé quién lo dijo y le puso su nombre. No son las cosas en la vida. Pero las cosas que dijo Virchow, eso de una célula de otra célula, es una genialidad para su época. Nadie había descubierto eso. Él lo hizo. Ok, entonces ahora vamos a ver antiplaquetarios y fibrinolíticos. Los antiplaquetarios son drogas que se usan para prevenir la trombosis arterial, y los trombolíticos son drogas que se usan para remover un coágulo que ya se estableció. Tienen muchos usos colaterales cada uno de ellos, pero lo importante es eso. Y entonces, para estudiar los antiplaquetarios hay que ver cómo es que funcionan las plaquetas. Las plaquetas son células que viven 7 días, que no tienen núcleo, que tienen una serie de acomodos en sus membranas para que sus procesos bioeléctricos sean rápidos y sus procesos de secreción sean rápidos, y tienen una organela que acumula muchísimo calcio, que es el sistema tubular venoso. Esos son datos a descartar en una plaqueta. La plaqueta es un órgano cuya especialización es agregarse y formar un trombo plaquetario, pero tiene un funcionamiento y un equilibrio dependiendo de su calcio intracelular. Si el calcio intracelular aumenta, la plaqueta se agrega con sus hermanas, con sus
con sus congéneres, y si el calcio intracelular disminuye, la plaqueta no se agrega. ¿De qué debe depender que el calcio sube o baja? De los activadores o inhibidores que estén estimulando a la plaqueta. O sea, siempre hay sustancias que activan a la plaqueta para que aumente su calcio intracelular y se agregue, mientras hay otras sustancias que están inhibiendo a la plaqueta para que el calcio intracelular disminuya y la plaqueta no se agregue. Dependiendo de ese medio que tenga, la plaqueta va a tener un determinado comportamiento. Si se agrega, va a formar trombo plaquetario. Esa es la fisiopatología de la trombosis arterial, porque en la trombosis arterial la fisiopatología es el ateroma. El ateroma subendoterial comienza a crecer, a crecer, a crecer. El ateroma no obstruye nunca la arteria, porque la presión de una coronaria es brutal. Le tienes que poner una pinza para que pare de sangrar. ¿Ya? Entonces el ateroma no, lo que pasa es que el ateroma rompe el endotelio, y cuando se rompe el endotelio se exponen sustancias que activan a la plaqueta. Y la plaqueta es la que forma el trombo y obstruye el fluido. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los fármacos? Los fármacos antiplaquetarios potencian las señales que inhiben a la plaqueta, o sea, disminuyen el calcio. O a veces pueden hacer otra cosa como... Muy bien, entonces acá vamos a ver cuáles son las sustancias que activan a la plaqueta, o sea, que activan para que la plaqueta se agregue. Que inhiben a la plaqueta para que la plaqueta no se agregue. Es lo primero que vamos a ver, los inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? Son sustancias que secreta el endotelio, la prostaciclina o prostaglandina E2 y el óxido nítrico. Los dos son secretados por el endotelio. ¿Qué hace la prostaciclina? Mejor, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué hace la prostaciclina? Estimula receptores en la plaqueta, aumenta el AMP cíclico, el calcio se va a sus reservas del sistema tubular denso y la plaqueta ya no se agrega. Inhibe la degranulación e inhibe la agregación plaquetaria. El óxido nítrico hace lo mismo, solo que no aumentando el AMP, sino aumentando el GMP cíclico. Cuando hemos visto los nitratos, hemos visto que se desnitran y activan el GMP cíclico. Aquí es igual. Y el otro es la adenosina, que aumenta el AMP cíclico. Entonces, estas son las tres sustancias que fomentan que la plaqueta se inactive. Pero en el otro extremo hay sustancias que fomentan que la plaqueta se active, y son muchísimas. Y tienen su origen en la sangre, o tienen su origen en la secreción de otras plaquetas, o tienen su origen en el subendotelio, ¿no? Cuando hemos hablado de la fisura epitelial. Entonces, cuando eso sucede, estas sustancias, trombina, tromboxano, colágeno y otras que vienen de las plaquetas y de otros lugares, activan receptores en la plaqueta y disparan circuitos de fosfolipasa A2 y fosfolipasa C. La fosfolipasa A2 saca el ácido araquirónico de membrana y la plaqueta lo convierte en tromboxano, y el tromboxano provoca aumento del calcio, secreción de la plaqueta y agregación de la plaqueta. Lo mismo hace la fosfolipasa C, pero ya no a través de sacar ácido araquirónico de membrana, sino de sacar fosfatidilinositol, que lo convierte en citosol, aldilacilglicerol e inositol trifosfato, y pasa lo mismo. Aumenta el calcio, la plaqueta secreta sus sustancias, llama a otras plaquetas, la plaqueta se agrega, forma el trombo plaquetario. Esa es la historia, ¿ya? Solo que acá hay un punto final de la historia, que es el punto final de la agregación de las plaquetas, que es la activación de unos receptores que tiene la plaqueta. Ahora vamos a ver muy claro esto en un esquema, que cuando se activan esos receptores, se unen al fibrinógeno, ¿ya? Es como que esta es una plaqueta, esta es otra plaqueta, acá se activa el receptor, acá se activa el receptor, y el fibrinógeno viene y los une los dos. Esas son las glicoproteínas 2B3A. Es la vía final común de la agregación plaquetaria. Aquí la letra es difícil de procesar, la imagen es mucho mejor, aunque no se ve bien acá, pero bueno, esta es una plaqueta, ¿de acuerdo? Tiene su sistema tubular denso, donde tiene un montón de calcio, tiene sus sistemas de respuesta interna, tiene sus receptores. Entonces acá vemos las sustancias que activan a la plaqueta. ¿Quiénes son?
colágeno, tromboxano, trombina, factor activador plaquetario, ADP, adrenalina, serotonina y otras. Activan estos receptores que terminan descargando segundos mensajeros y activando a la fosfolipasa A2. ¿Qué lleva la fosfolipasa A2? Saca ácido araquidónico. Como la plaqueta tiene ciclooxigenasa en forma constitutiva, lo convierte en tromboxano, el tromboxano saca el calcio, la plaqueta se activa. Estos receptores también pueden disparar fosfolipasa C, que saca de la membrana diacilglicerol o inositol-trifosfato, ¿ya? A partir del fosfatidilinositol, y la historia se repite, entonces la plaqueta se activa. Acá en cambio tienen las sustancias que inhiben a la plaqueta. ¿Quiénes son? Óxido nítrico, prostaciclina, adenosina. ¿Qué hacen? Activan adeniciclasa. Entonces aumenta el AMP cíclico, el calcio se regresa al sistema tubular, la plaqueta se inhibe. ¿Ya? O el óxido nítrico a través del GMP cíclico. Entonces cuando la plaqueta se inunda de calcio en el citosol, hace algunas cosas, secreta un montón de sustancias que están acá, que van a llamar y reclutar a otras plaquetas, y se comienza a agregar. Pero esta es la vía final común de la agregación, la activación de estos receptores. Este es un receptor de glicoproteína 2B3A inactivo, no se une al fibrinógeno, y acá hay uno activo que se unió al fibrinógeno. Entonces acá se va a meter otra plaqueta con su receptor activo. Esa es la base molecular de la agregación plaquetaria. Es lo que está acá. Todas estas sustancias, ¿por qué llevan a la agregación plaquetaria? Porque activan el receptor de glicoproteína 2B3A. Acá tienes el receptor inactivo y acá tienes el receptor activo. ¿Qué hace el receptor activo? Se une al fibrinógeno y hace un puente de fibrinógeno con otra plaqueta. Y acá va a venir otra, y acá va a venir y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y se formó el tromboplaqueta. ¿Ya? Entonces, esta es la base molecular de la agregación plaquetaria. De las sustancias que inhiben la agregación y de las sustancias que estimulan. Entonces, ahora vamos a revisar los fármacos. ¿Qué hace la aspirina? El ácido acetil salicílico. ¿Qué hace el ácido salicílico? Inhibe a la ciclooxigenasa. Entonces, si tú inhibes la ciclooxigenasa, no hay tromboxano. Por eso la aspirina es antiagregante. Entonces, el tromboxano A2, todo lo que hemos dicho está escrito acá. El tromboxano A2 se forma por la ciclooxigenasa 1 de la plaqueta, provoca agregación y vasoconstricción. El ácido acetil salicílico acetila a esta ciclooxigenasa, entonces ya no hay formación de tromboxano, entonces es antiagregante. Pero la aspirina tiene una dosis antiagregante que va de 80 a 350 miligramos, porque a esa dosis bloquea la producción de tromboxano en la plaqueta. A 100 miligramos la aspirina bloquea el tromboxano plaquetario, pero no bloquea la síntesis de prostaglandinas en el endotelio. O sea, sí hay prostaciclina, ¿ya? Por ciclooxigenasa 2, no la bloquea. Si tú das 500 miligramos de aspirina, bloqueas la ciclooxigenasa 1 de la plaqueta y bloqueas la ciclooxigenasa 2 del endotelio. O sea, disminuyes tu efecto antiagregante. Si tú le das 500 miligramos a un paciente todos los días, no tiene mucho efecto antiagregante, pero si le das 100, sí tiene. ¿Por qué? Porque a esa dosis bloquea la plaqueta, a la ciclooxigenasa 1 de la plaqueta, pero no bloquea a la ciclooxigenasa 2 del endotelio. Entonces sí hay producción de prostaciclina. Entonces, ¿qué va a predominar en la microcirculación? ¿La agregación o la antiagregación? La antiagregación, porque bloquea predomina prostaciclina. Si tú das 500, vas a comenzar a bloquear también la producción de prostaciclina, entonces ya no es tan antiagregante. Por eso es que la dosis antiagregante de la plaqueta es de 85 a 350 miligramos. Pero lo que se usa en medicina son 100 miligramos.
Por eso es que la dosis antiagregante, estos fármacos, la cardioaspirina y otros, que tienen 100 miligramos de ácido acetilsalicílico. Ok, esa es la aspirina. ¿Para qué se usa la aspirina? Fundamentalmente para prevenir la agregación plaquetaria, o sea, para prevenir el infarto agudo del miocardio cuando un paciente tiene ateromatosis. Para eso se usa. ¿Tiene otros usos? En angina inestable, sí, tiene otros usos, pero no tienen la misma eficacia y no tienen la misma difusión que la angina estable para prevenir que un paciente que tiene angina estable haga infarto. ¿Pero se puede usar cuando hay una angina inestable? Sí, puedes usar, pero de repente no funciona. Hay que usar otras cosas que no vamos a ver. Luego viene el dipiridamol, que su nombre comercial es el Persantin. El dipiridamol inhibe una enzima que es la fosfodiesterasa. Entonces, si regresas a tu dibujo, ¿qué hace la fosfodiesterasa? Destruye el AMP cíclico y el GMP cíclico. Entonces, el Persantin inhibe a la fosfodiesterasa. Entonces, ¿aumenta el AMP cíclico o no? Entonces, ¿dónde se va el calcio? Al sistema tubular denso. Entonces, ¿la plaqueta se activa o se inactiva? ¿Ah? Se activa. Además, el Persantin inhibe la recaptación de adenosina y hace que la adenosina se quede acá, estimule y active la adenosina. Otra forma de inactivar a la plaqueta. Ese es el Persantin. El Persantin tiene un efecto interesante. Uno diría, pucha, buena droga. No es así. Su eficacia antiagregante no es tan buena. Es un antiagregante light. ¿Qué pasó? Es que no somos. El dipiridamol es un antiagregante light. Entonces, se puede usar para apoyar a la aspirina, para apoyar a la warfarina, tiene otros usos, pero per sí, solito, es light. Sin embargo, como es vasodilatador y antiagregante, puede producir cefalea, por ejemplo. Bueno, ahí está. Estos no los vamos a revisar. Este sí se usa mucho, estas son las tienopiridinas. Las tienopiridinas. Son fármacos que actúan a nivel de los receptores de adenosina, de ADP, de adenosina difosfato. ¿Ya? La adenosina difosfato tiene unos receptores, P2Y, ¿ya? Que bloquean que activan a la plaqueta, ¿ya? La adenosina. La adenosina difosfato, no es esta misma, tiene que ser adenosina difosfato, ADP, esa viene por acá. La adenosina viene por acá, no es adenosina difosfato. Adenosina difosfato viene por acá. Y tiene dos receptores, P2Y1, P2Y2. Basta que bloquees uno de sus receptores, ya la adenosina deja de activar a la plaqueta. Y eso es lo que hacen las tienopiridinas. Bloquean los receptores de ADP. Estos sí son buenos antiagregantes plaquetarios, parecidos a las de la aspirina. Y hay dos, son la ticlopidina y el clopidogrel. El primero que salió es la triclopidina, que bloquea uno de los receptores P2Y de la adenosina difosfato, que no es la adenosina, es la adenosina difosfato. ¿Ya? El problema de la ticlopidina es que la ticlopidina la tienes que dar cada 12 horas y puede producir neutropenia y trombocitopenia. Se usa igual que la aspirina para la prevención de los accidentes vasculares arteriales, cardíacos o cerebrales, para la prevención de infarto, se puede usar en angina inestable, se puede usar en angioplastía, igualito que la aspirina, ¿no? Incluso lo puedes usar con aspirina. Entonces, después de la ticlopidina sale que no se lee acá, pero que es el clopidogrel. El clopidogrel es igualito que la ticlopidina, igualito. Actúa bloqueando receptores P2Y, eso hace que se bloquee la plaqueta, sus efectos son muy similares a los de la aspirina
Pero, ¿qué ofrece el clopidogrel encima de la diclopidina? No produce neutropenia, no produce trombocitopenia y además se da cada 24 horas. 75 miligramos una vez al día. ¿Qué más quieres, Adán? ¿No es cierto? Eso le decía su novia a... ¿Qué se llama este? Joaquín Sabina. ¿Ustedes saben quién es Joaquín Sabina? Tienen que escuchar a Joaquín Sabina. Es el mejor cantautor mexicano. ¿Ya? No, es español. Perdón, español, perdón. Tú sí lo conoces, ¿no? ¿Tú? ¿Ah? Joaquín Sabina. Joaquín Sabina tiene una canción que canta cuando tenía su novia, una alemana, y que no tenían que comer. Vivían en un pisito en Madrid y lo único que tenían era un colchón. Y entonces la novia le decía: amor, cebolla y pan, ¿qué más quieres, Adán? Es muy lejos. Escuchen a Joaquín Sabina, les va a gustar. Bueno, entonces el clopidogrel supera pues a la diclopidina porque no produce neutropenia, no produce plaquetopenia y tiene un buen efecto antiagregado. Muy similar al de la aspirina. Entonces, cuando tú quieres tener esos efectos profilácticos que ya hemos escrito, puedes usar aspirina, puedes usar clopidogrel. Incluso puedes usar los dos. Claro que puedes aumentar el riesgo de sangrado, ¿no? Porque ya bloqueas mucho las plaquetas, se potencian. Pero si quieres, si estás en un TIA, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es un TIA? Es un accidente cerebral transitorio, es un TIA. No ha llegado a ser un infarto cerebral, es un TIA. Es un aviso. Entonces, ahí hay un trombito que está por acá en el cerebro. Entonces, a esos pacientes les das a veces aspirina y clopidogrel juntos. ¿Ya? Y estas ya son drogas mucho más fuertes, ¿no? Estos son los inhibidores de glicoproteína 2B3A. Estos fármacos no es que te inclinan la balanza hacia la antiagregación. La aspirina y el clopidogrel inclinan la balanza hacia la antiagregación. Estos es como que no tuvieras plaquetas. Así de simple. ¿Por qué? Porque estas drogas, ¿qué hacen? No funciona esto. Estas drogas, los inhibidores de glicoproteína 2B3A, no permiten que el fibrinógeno se meta acá. Entonces, puede estar activada la glicoproteína, estas drogas la bloquean. O sea, no hay agregación. Es como que no tuvieras plaqueta. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú le pones esta droga a una persona, tu eficacia antiagregante es brutal. Pero el paciente hace una hipertensión, derrame cerebral, hematoma cerebral y muerte. O sea, son drogas muy eficaces, pero muy peligrosas, que se usan en ciertas situaciones, ¿ya? Porque son drogas que bloquean la glicoproteína. Entonces, no interesa cuánto colágeno, cuánto tromboxano, no interesa que haya, cuánto esté el calcio en la plaqueta, que se suba, que el sistema tubular denso suelte todo el calcio al citosol, no le interesa. Activa todos sus receptores y este fármaco le bloquea los receptores. Se acabó, no hay agregación. Es como que tuvieras 0 plaquetas. Entonces, cuando tú quieres enfrentar una angina inestable, quieres enfrentar un infarto cerebral, puedes a veces usar esto. El paciente se puede morir porque son drogas bien peligrosas. Ya entonces son especialistas los que tienen que usar. Son 3: eptifibatide, tirofiban y abscisimac. Y los 3 tienen el mismo raciocinio, ¿ya? El absisimac es una fracción de un anticuerpo monoclonal. Es una proteína chiquita, ¿ya? Es una fracción de un anticuerpo monoclonal. La fracción FAB de un anticuerpo monoclonal. ¿Contra qué? Contra el receptor. Entonces tú lo pones, va este anticuerpo, ¡clac!, agarra el receptor, se acabó la agregación plaquetaria. Eso es el absisimac.
¿Qué es el ectifibatide? Hace lo mismo, igualito, pero tiene una cadena, es la cadena delta del fibrinógeno, que es la cadena que liga el receptor de glicoproteína 2B3A, pero solo es una cadenita chiquitita, entonces no puede hacer puente con plaqueta a plaqueta, porque el fibrinógeno es grandazo, por eso hace puente. En cambio va el tirofimán, ocupa el receptor, el fibrinógeno ya no puede entrar, y como él es tan chiquitito, no hace puentes, bloquea la plaqueta. Y el tirofimán ya es lo máximo. Ya. Acuérdense de tirofimán trio. Este es un tripéptido, así de simple. Arginina, glicina, arginina. Es un tripéptido que va y ¡pum! Se une al receptor activado. Es tan chiquitito que nunca va a hacer puentes. Pero como él está ahí, el fibrinógeno no puede entrar. Entonces los tres hacen lo mismo. ¿Ya? ¿Para qué se usan? Cuando haces angioplastía. Cuando tú haces angioplastía coronaria, ya sabemos lo que es la angioplastía coronaria, ¿no es cierto? Viene un paciente con un infarto del miocardio, ¿no? Viene con un infarto. Cuando un paciente viene con infarto, ¿ya murió un pedazo de corazón? ¿Sí o no? Ya murió. Ya murió. Lo único que va a hacer en la medicina es evitar que siga muriendo más corazón. Es lo único que hace. No revierte el infarto. No se puede eso revertir. Entonces, para evitar que el infarto siga creciendo, hay que sacar el coágulo. Solo hay dos formas de sacar el coágulo: con angioplastía o con trombolisis coronaria. La trombolisis coronaria la vamos a ver en trombolíticos ahorita. Pero es dar un fármaco para que saque el coágulo. Y la angioplastía es meter un catéter hasta la coronaria con un globo o con aparatos rotatorios, sacar ese trombo. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que les has hecho angioplastía o que les has hecho trombolisis? La principal reacción es que se vuelven a retrombosar. Se vuelven a infartar. Entonces, en esos pacientes que tú les haces angioplastía o trombolisis, es capital bloquear a las plaquetas. Por eso todos esos pacientes reciben aspirina, reciben clopidogrel o pueden recibir uno de estos. ¿Qué te garantiza uno de estos? Que la posibilidad de retrombosis es mínima, porque las plaquetas están anuladas. Pero ¿cuál es el riesgo? Que el paciente te sangre. Si tiene una úlcera en el estómago, empieza a sangrar. Si hace una hipertensión, va a ser un hematoma intracerebral. O sea, estas son drogas de palabras mayores. Te garantizan que no va a haber retrombosis, pero hay que usarlas con mucho cuidado. ¿Ya? Esa es la situación de estos. ¿Ya? Y acá están todos revisados. Nosotros habíamos visto esto al comienzo, sabemos que esta es la plaqueta, sabemos que hay sustancias que activan la agregación, sustancias que inhiben la agregación, ¿ya? Y acá están injertados los fármacos que hemos revisado. ¿Qué cosa hace la aspirina? Inhibe a la ciclooxigenasa. Entonces no hay tromboxano A2, es antiagregante plaquetario. ¿Qué cosa hace el clopidogrel y la ticlopidina? Bloquean uno de los receptores del adenosindifosfato. Entonces no va a haber fosfolipasa A, no va a haber ácido araquidónico, no va a haber inositol trifosfato ni diacilglicerol, la plaqueta se inactiva. ¿Qué hace el dipiridamol? Bloquea la recaptación de adenosina, estimula más, inhibe la fosfodiesterasa, hay más AMP cíclico, el calcio se va al tubular denso, antiagregación plaquetaria. Y finalmente, ¿qué hacen estos? Bloquean aquí al receptor. Entonces, así el receptor se active, no va a funcionar. Estos son los más eficaces, pero son también los más peligrosos. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto a antiagregantes plaquetarios. Ahora vamos a hablar de fibrinolíticos. Los fibrinolíticos o trombolíticos son drogas que están diseñadas para sacar un trombo. ¿Ya? Para sacar un trombo. Acá también de repente se meten con bicho.
¿El trombo de una coronaria de qué porte será? ¿Será así o será así? El trombo de una coronaria es así. ¿Y el trombo de una trombosis venosa profunda, de qué porte es? Puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. ¿Ya? Entonces, si tú haces trombolisis para un trombito coronario, te demora 6 horas. Si tú quieres trombolizar un trombo venoso, te demoras 3 días. ¿Quién va a sangrar más si le haces trombolisis? El de la arteria, ¿no es cierto? No, perdón, el de la vena. ¿Y qué sentido tiene sacar el trombo de la vena? Ninguno. Porque no le va a pasar nada a la vena. Lo importante es prevenir la embolia. Pero en el trombito chiquito de la coronaria, ahí sí tienes. ¿Ya? Entonces hay gente que dice que hay que hacer trombolisis cuando tienes trombo venoso. O sea, no saben de lo que están hablando. Eso es lo que pasa. Hay un cuadro de trombosis venosa que se llama la trombosis central de la retina. Ahí sí se hace trombolisis. Pero el trombo central de la retina es también así. ¿Ya? Pero nadie se le va a ocurrir hacer trombolisis para un trombo pélvico que es de este porte. Bueno, para eso se usan los trombolíticos. Hay que acordarse algo de la coagulación que vimos antes en la clase pasada. Acuérdense del plasminógeno. Cuando se forma un trombo, el endotelio inmediatamente percibe que está obstruido. Entonces, ¿qué secreta? Secreta esta enzima, que es el TPA. El TPA es el activador tisular del plasminógeno. Ese es el TPA, con una T chiquita adelante. Activador tisular del plasminógeno. ¿Qué hace el TPA? Convierte el plasminógeno en plasmina. ¿Y la plasmina qué hace? Destruye el coágulo. Se come el coágulo o destruye el coágulo. Ese es el sistema fibrinolítico que tenemos nosotros fisiológicamente. Así funcionamos. Si esto no existiera, sería terrible, porque nos hacemos un golpe, se lesiona un vaso, se trombosa y comenzaría a trombosarse todo. Eso no sucede porque tenemos sistemas de control trombólico que residen aquí. En otros, básicamente residen acá, en el activador tisular del plasminógeno. Muy bien. Entonces, esto funciona así como está aquí, ¿ya? El endotelio, cuando hay un coágulo que está ahí, el endotelio, ¿qué secreta? TPA. El TPA tiene un montón de lisinas, entonces va y se inserta en el coágulo. Y ahí, insertado en el coágulo, convierte el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina destruye el coágulo. ¿Por qué el TPA puede convertir plasminógeno en plasmina? Porque le ve la unión, la 560 arginina-valina. Ahí es donde el TPA funciona. Y cuando el plasminógeno se une al coágulo, expone el 560. Por eso, para el TPA, que tiene que buscar el 560, es muy fácil encontrarlo, convertirlo en plasmina y la plasmina. Pero cuando el TPA está circulando en sangre, lo ve al plasminógeno, que no está fijo, lo ve y le dice: lo voy a convertir en plasmina, pero le tiene que encontrar el 560 y no lo encuentra. Esa es una forma de asegurarnos. Cuando nuestro endotelio produce TPA, no entremos en una hemorragia. ¿Se dan cuenta? No destruya nuestros coágulos que necesitamos, ¿ya? Es un candado de seguridad a este sistema fibrinolítico, ¿ya? O sea, el TPA, cuando está circulando, no encuentra el 560, demora mucho. Y si aún así lo encontrar y lo convertir en plasmina, hay sustancias antiplasminas en la circulación de la sangre. Entonces, este sistema fibrinolítico que tenemos nosotros
sirve para destruir los coágulos en un sitio, pero no sistémicamente, ¿ya? Esto lo vamos a entender mejor en un siguiente aquí. Esta es la streptokinasa. La streptokinasa es un fibrinolítico. O sea, cuando tú tienes un trombo coronario, infarto, llegas a la emergencia, te pasan a la unidad coronaria y te hacen trombolisis. ¿Con qué? Con streptokinasa. ¿Qué hace la streptokinasa? La streptokinasa va a la sangre y se une al plasminógeno y expone el 560. ¿A quién? El TPA, ahí sí le ve el 560, inmediatamente lo convierte en plasmina. Y además la streptokinasa, ¡pum!, una vez que se une acá al plasminógeno, rápidamente se va aquí exponiéndole el 560 al TPA, el TPA convierte en plasmina al plasminógeno y hay destrucción del trombo. O sea, la streptokinasa se puede unir al plasminógeno circulante y al plasminógeno fijo en el coágulo. ¿Y qué hace cuando se une al plasminógeno? Aumenta la exposición del 560. Entonces, para el TPA, chamba fácil. Agarra el trombo de la coronaria y lo hace pomada. ¿Gracias a quién? A que la streptokinasa expuso de demasía el 560. ¿Ya? Pero la streptokinasa puede exponer el 560 del plasminógeno circulante, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? El TPA va a convertir plasminógeno en plasmina circulante. Y entonces no vas a poder formar trombo, porque esa plasmina la va a romper el trombo. Te suenas la nariz y te vienes en una hemorragia nasal brutal. ¿Te das cuenta? Porque está la plasmina activada en forma sistémica. Eso se llama efecto lítico sistémico. Entonces, ¿cuál es la principal reacción adversa de la streptokinasa? ¿Cuál es? La hemorragia. Yo le doy streptokinasa, entonces esa streptokinasa va al trombo de la coronaria. La coronaria está trombosada. ¿El plasminógeno se une? Sí. ¿El TPA está trabajando? Sí. Pero ¿qué hace la streptokinasa? Se une a ese plasminógeno y expone más el 560. Entonces la plasmina trabaja mejor. Saca el coágulo de la coronaria y el infarto para. Y eso es trombolisis coronaria. Pero el paciente puede haber hemorragia. ¿Por qué? Porque la streptokinasa se une al circulante que está en la sangre, expone el 560, hay plasmina circulante y esta destruye los factores de coagulación. Entonces el paciente tiene un punto hemorrágico y se desangra. ¿De acuerdo? Además también aumenta la lisis de trombo fisiológico. Cuando tú tienes un trombo en la coronaria, ese es trombo patológico, fisiológico. ¿Ah? Patológico. Hay que sacarlo, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿qué tal si ese paciente que le vas a hacer trombolisis tiene una ulcerita en el estómago, que está coagulada por su trombito? Ese trombito es patológico o fisiológico. Ese trombo sí es necesario, es fisiológico. Pero la streptokinasa va a distinguir entre el trombo coronario y el de la ulcerita. No, se va al coronario, expone el 560, trombolisis coronaria. Se va a la ulcerita, expone el 560, hemorragia digestiva. O sea, la streptokinasa te puede producir cuadros hemorrágicos por estado lítico sistémico y por trombolisis de trombo fisiológico. En dos formas de producir hemorragia. Esa es la streptokinasa. Y la uroquinasa, que es su prima, son igualitas. ¿Ya? La streptokinasa viene del streptococo beta hemolítico, tiene sus cosas que hay que... Esto es lo que hemos hablado, está escrito acá. ¿Ya? ¿Cuál es su principal reacción? Hemorragia. La segunda, alergia. Hay gente que hace alergia a la streptokinasa.
Porque la estreptoquinasa es una proteína del estreptococo y todos estamos expuestos al estreptococo. Entonces nos ponen algo de estreptococo, podemos hacer alergia. Esa es la razón por la cual produce alergias. ¿Para qué se usa? Para trombolisis coronaria. Y si no quieres que tu coronaria se vuelva a retrombosar, ¿qué tienes que usar? Aspirina, clopidogrel o inhibidores de glicoproteína 2B3 con distintos riesgos, ¿no es cierto? Para que no haya retrombosis. Porque la principal complicación de la trombolisis es la retrombosis. Se vuelve a trombosar. ¿Ya? La trombolisis tampoco es una maravilla del mundo, tiene su momento. Si viene un paciente con un infarto y ya pasaron 30 horas, ya no vas a trombolizarlo, pues. ¿Por qué? Porque el coágulo ya se quedó así fijo. ¿Qué le tienes que hacer? ¿Ah? Angioplastia. Pero si viene en las primeras 6 horas, le metes un catéter y hace un montón de cosas. No, ¿qué le haces? Trombolisis. Pero tiene que ser fresquito. Si se pasan muchas horas, ya no sirve la trombolisis. Hay que ir a angioplastia. Y es un problema, porque la angioplastia tiene más retrombosis, porque en la angioplastia rompe la arteria. Metes un globo en la coronaria y lo inflas así. Rompes el coágulo y rompes el endotelio, lo haces pomada, pero recanalizas. Pero la posibilidad de retrombosis es mucho más alta. Ese es el problema de la angioplastia. Ya. La uroquinasa hace igualito que esto. Este es otro fibrinolítico o trombolítico, es la estreptoquinasa lisplasminógena. Mejor vamos al dibujo porque se va a entender más en el dibujo. La estreptoquinasa lisplasminógeno es selectiva del trombo. Eso quiere decir que no forma plasmina circulante. Eso quiere decir que no induce estado lítico sistémico. ¿Pero se complica con hemorragias? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver. Es específica del trombo. ¿Qué cosa es la estreptoquinasa lisplasminógena? Es esto de acá. Es una estreptoquinasa con un plasminógeno que tiene un montón de lisinas, ¿ya? Y si la estreptoquinasa viene con plasminógeno, el 560 está expuesto. ¿Ah? Está expuesto. Entonces, si viene a la sangre y está expuesto, ¿puede haber conversión a plasmina? Sí puede haber. Pero este es un cohete teledirigido. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad brutal de lisinas. Tiene tanta lisina que se va como un cohete teledirigido al trombo. Porque el trombo liga la lisina al tope. Entonces, cuando tú pones estreptoquinasa lisplasminógeno, podría este plasminógeno activarse en forma sistémica, pero no lo hace porque es muy selectivo del trombo. Va a ir muy rápido al trombo. Y cuando va el trombo, se fija y está expuesto el 560, entonces ¿qué hace el TPA? Plasminógeno a trombolisis coronaria. ¿Hay efecto lítico sistémico? No hay. Entonces no hay hemorragia por efecto lítico sistémico. No hay destrucción de factores de coagulación por la plasmina. ¿Por qué esta plasmina que viene con el este plasminógeno que viene con la plasmina no se convierte en plasmina sistémicamente? Porque la riqueza de lisinas lo hace selectivo el trombo. Pero este lisplasminógeno será selectivo del trombo coronario, no se irá al trombo de la ulcerita. ¿También? Sí. Entonces hay hemorragia por lisis de trombo fisiológico. Hay que distinguir entre trombo fisiológico y trombo patológico. Este no induce estado lítico sistémico, no induce, pero es tan bueno metiéndose al trombo que lisa el trombo de la coronaria, que es el patológico, pero también me puede lisar el trombo de la ulcerita, que es el fisiológico.
O te suena la nariz y te desangras. ¿No es cierto? Ya, esa es la historia de la streptokinasa lis-plasmina. Entonces, en muchos libros está clasificado los trombolíticos como fibrinolíticos y trombolíticos específicos. ¿Quién es el fibrinolítico? ¿La streptokinasa o la streptokinasa lis-plasminógena? La streptokinasa. ¿Y quién es el trombolítico específico? La streptokinasa lis-plasminógena. ¿Por qué han hecho eso? Para que no haya hemorragias. ¿Pero hay hemorragias con los dos? Sí, hay hemorragias con los dos. Ya sabemos por qué. Y este es ya todavía más específico. Este es el TPA. Este es el mismo TPA que produce el endotelio, pero que yo lo doy como fármaco. Y lo hago producirse en bacterias. Es TPA por RNA recombinante. Por eso se llama RTPA. No se lo voy a dar. RTPA. Es TPA recombinante. Está viniendo por infección. No está siendo producido por el endotelio. Lo producen las bacterias en el laboratorio. ¿Ya? Por DNA recombinante. Ese TPA yo lo meto, lo farmacolizo, la industria farmacológica lo convierto en droga y lo meto al paciente. Entonces, ¿dónde va a ir el TPA? Al trombo. ¿El TPA podrá convertir circulando plasminógeno en plasmina? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? Porque no le ve el 560. No se lo ve. ¿No es cierto? Habíamos dicho, no se lo ve. Pero cuando el plasminógeno se une, se lo ve todito. Y ahí, pum, pum, lo convierte en plasmina. Eso es el TPA. Entonces, el TPA recombinante es fibrinolítico o trombolítico específico. Trombolítico específico. ¿Y produce hemorragia? Sí, porque te lisa trombo patológico y trombo fisiológico. O sea, ese nombrecito de trombolítico específico es más comercial que científico. ¿Ya? Porque la capacidad de lisar trombo que tiene este señor es brutal. Más allá que la streptokinasa. De tal manera que la complicación de hemorragia con streptokinasa y con TPA es igualita. Es igualita. Ya, muy bien. Estos son cosas. Ya, esta es la cinética de estos tres que hemos revisado. Esta es la streptokinasa, esta es la streptokinasa lis-plasminógeno y este es el TPA recombinante. Estas son sus vidas medias. Entonces, cuando tú das streptokinasa tienes que dar en infusión continua porque este tiene muy poca vida media. Los otros dos se pueden dar en infusión continua o en dosis aisladas. Hay más practicidad en el uso. Este es muy barato. Estos son caros. ¿Qué vas a usar? Depende de lo que tengas, depende de la unidad coronaria, qué es lo que usa, porque cada unidad coronaria tiene su protocolo, tiene su forma de manejar sus pacientes, porque esto solo se maneja en una unidad coronaria, esto no se va a manejar en ningún otro sitio, ni en cuidados intensivos, tiene que ser una unidad coronaria. Y no, ninguno es mejor que otro. Cada uno tiene sus cualidades, sus usos. ¿Qué tal si el pata te hace alergia a la streptokinasa? Tienes que irte a los otros, ¿no es cierto? Por más que la streptokinasa sea muy barata. ¿Ya? Bueno. Ok. ¿Para qué se usan estas trombolisis? Para el infarto de miocardio en las primeras horas,
para trombolisis de una arteria específica, periférica, de otra arteria periférica, para la trombosis de la vena central de la retina, para trombosis cerebral lo puedes usar también. ¿Puedes hacer trombolisis y tromboembolia pulmonar? Sí puedes hacer trombolisis, pero te vas a demorar 10 días. No tiene sentido, ¿no? La embolia pulmonar se maneja con anticoagulantes y se acabó. Hay que sacarse de la cabeza que vas a trombolizar con embolia pulmonar. Eso sí se puede hacer y se hace en algunos institutos de investigación, pero en la vida común nunca se te va a ocurrir eso, ¿no? Porque te vas a demorar tantos días que al final va a sacar el trombo, pero el paciente se va a morir de hemorragia. Porque varios días con trombolisis cualquiera va a sangrar de cualquier sitio. O te va a hacer, si no, una hematoma intracerebral. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una trombolisis? O por ejemplo, de usar los inhibidores de glicoproteína, el abscisimac, tirofiban, todas estas son contraindicaciones. Cirugía reciente, resucitación cardiopulmonar reciente, hemorragia intestinal reciente, severa, pericarditis aguda. En estos pacientes no puedes hacer nunca intravasculares, tumor cerebral. Todas son porque ahí se pueden producir hemorragias mortales, ¿no? Una hemorragia cerebral es mortal, ¿no? Entonces no se puede dar en cáncer cerebral, ¿no? Si el pate está sangrando, no lo puedes trombolizar, se va a morir sangrando en tu cara, ¿no es cierto? Si hay pericarditis aguda, no puedes trombolizar porque sangra la pericarditis y se produce taponamiento pericárdico. O sea, todos son sangrados mortales. Esos sangrados mortales no se pueden trombolizar. Si un paciente viene con infarto y algo de esto de acá, caballeros, no lo puedes trombolizar. ¿No? Y esto es lo que hemos estado hablando. Muy bien.